Bien, para dar el inicio más formal, estamos comenzando el módulo 3 del curso en Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares. El módulo 3 corresponde a metodologías lúdico-participativas, que al igual que los módulos anteriores, está estructurado en 3 momentos. El primero es esta instancia en directo, que es el webinar de contenido, donde está a cargo de 2 relatores que les van a hacer entrega mayoritariamente de una gran cantidad de información. Luego de esto viene la instancia de la tarea para la casa o el taller que ustedes realizan con el material que está disponible desde plataforma. Y posteriormente, jueves o viernes, que vamos a tener la tercera instancia de este módulo, que es el conversatorio, que tal como su nombre lo indica, esta instancia principalmente es para que ustedes puedan compartir, conversar sus experiencias, tanto por el realizar el taller o tarea, como con lo que le ha parecido el módulo en particular. Este módulo, el de metodología lúdico-participativa, está a cargo de Matías Nieto y Nicolás Nieto, que son parte, obviamente, de Fundación Semillas. Matías, que es nuestro director ejecutivo, y Nicolás Nieto, que es parte del equipo y acá coordinador del área de estudios de Fundación Semilla. Así que los dejo cordialmente invitados. Bueno, ya los saludé, los vuelvo a saludar. Hola a todos y a todas. Gracias por estar conectados y darse el tiempo y el espacio para poder estar presentes y poder continuar y seguir su curso. Como decía yo, es su último módulo de aprendizaje y esperamos que sea una instancia cordial, amena y que nos pueda servir para seguir en este proceso de cuestionamiento y seguir mejorando nuestras prácticas al interior de la escuela. Hola, Nico. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola a todos Bien, ¿y y todas, tú? muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar ya, porque los tiempos vimos que en la mañana son escasos. Se ve, sí, ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, perfecto. Bueno, la intención de este módulo, muy breve, como ustedes se han dado cuenta ya en los 2 módulos anteriores, lo que nosotros tratamos de hacer tiene que ver con ir generando espacios que nos permitan entender de cierta forma la temática propuesta desde lo teórico, pero una de nuestras características, y en especial a mí me gusta mucho, es poder ir generando esas bajadas en torno a la experiencia que nosotros hemos tenido y poder ir levantando las experiencias que ustedes han tenido en torno al tema y qué cosas podemos rescatar y pueden servir a otros compañeras y compañeros en torno a sus prácticas y que puedan ir mejorando su quehacer en el aula y en el espacio educativo. Como bien señalaba Matías, un poco el sentido de esta instancia está organizada en 4 momentos. Primero nos interesa compartir con ustedes algunas ideas respecto a lo lúdico participativo como estrategia y sus potencialidades como estrategia de enseñanza-aprendizaje, a partir de nuestra experiencia y también de algunas aproximaciones conceptuales. En una segunda instancia queremos presentar lo que nosotros entendemos como pilares de desarrollo de una educación socioemocional, de una educación que busque básicamente el desarrollo de las emociones, la empatía y la valoración de la diversidad como propósitos o como objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ahí vamos a tratar de dar algunas luces de por qué de esos pilares, por qué llegamos a esos pilares, que tiene que ver con nuestra propia experiencia de trabajo con jóvenes y con comunidad educativa. En un tercer momento les vamos a presentar Huayna, que es una herramienta lúdico-participativa para desarrollar habilidades de convivencia y ciudadanía, que trabaja en base a estos 3 pilares antes reseñados, ¿sí? Es una estrategia metodológica para trabajar el desarrollo de habilidades vinculadas con la expresión de las emociones, con el ejercicio de la empatía y con la valoración de la diversidad. Y finalmente, para un poco también abrir el debate hacia el final,
quisiéramos compartir con ustedes algunos aprendizajes y algunos desafíos que nosotros hemos podido observar a partir de la aplicación de esta herramienta en distintos contextos, tanto en nuestro país como en el extranjero, que tiene que ver con un poco con reflexionar sobre lo que ha sido nuestra experiencia utilizando la herramienta que a ustedes se les va a hacer llegar, que es Wayna en este caso. Por eso el objetivo de este módulo es poder revisar también en detalle la herramienta. Sí, como inicio de este taller, quisiéramos poder vincular una temática que ustedes vieron en el módulo 2, que tiene que ver con prejuicios y estereotipos, y poder hacer un ejercicio, una dinámica que tiene que ver con lo que nosotros les vamos a plantear, que tiene que ver con las metodologías lúdico-participativas y las oportunidades que nos presenta este formato web online, que es un formato complejo para muchos y muchas de nosotros y de nosotras, que en lo personal le quita toda la esencia presencial y de piel que me gusta tener, y que se limita mucho la interacción en torno a las cosas que uno puede hacer, pero a medida que han pasado las semanas y los meses, hemos podido ir adquiriendo y conociendo ciertas herramientas que me imagino que ustedes también han podido levantar, y uno va aprendiendo e incluyendo en su práctica webinarística determinadas cosas, así que les vamos a invitar a hacer una pequeña actividad. Esta actividad es parte metodológica de uno de los juegos que componen Wayna, que es del pilar de diversidad, y que se llama el experimento, y que les planteamos una pregunta. Para hacer la pregunta un poco más dinámica, les voy a pedir que en el chat está el link que aparece ahí, que es quizzes.com/join, y puedan colocar el código que ahí aparece. Es mucho más fácil si ustedes tienen lector de QR, arribita en sus celulares, si ustedes hacen la bajada así como cuando uno busca para sacarle el Bluetooth o agregarle el Wi-Fi, muchos tienen el lector incluido. Así que si lo colocan en la pantalla y pueden leer el lector QR, con su celular si quieren, pueden hacerlo, los va a llevar inmediatamente a la página. Si tienen cualquier duda, pueden colocarlo en el chat o hablar si tienen duda. Ahí se están empezando a conectar. No sufran, no sufran. Ahí veo un celular. Yo, si tú les podéis colocar de nuevo el link en el chat. Ah, está ahí, vale, que no veo el chat. Solo pinchar el chat los debería llevar a la página. ¿Ya? También puse ahí el código. En el están chat empezando. El link y el código. Vale. Ahí se están sumando. Básicamente, mientras intentan acceder, ¿ya? ¿Pudo Cecilia? Ya, sí. Mientras intentan acceder, llevamos 7 personas conectadas. Las que están conectadas, espérense un momento que ya voy a iniciar la pregunta. Lo que quiero mostrarles es que de una actividad muy simple, Paz. Sí, no tengo problema. Ahí se están empezando. De una actividad muy simple, también está en nuestra posibilidad innovar en base a generar otras plataformas que nos pueden hacer más dinámica o más entretenida, o quizás solo distinta, una actividad que pudiésemos hacerla con las puras cámaras y un lapicito y un papel. Podríamos fácilmente también anotarlo, cuál es nuestra respuesta, pero para darle un poquito de tecnología. Ahora sí, voy a empezar para que puedan responder, y después yo les voy a mostrar los resultados.
Faltan 3 personas. Cecilia, Sandra, Mónica. Ay, se quedó Osvaldo. Vamos. Cecilia, Mónica. Ay, se quedó bien, Claudio. Mónica. Cecilia, Osvaldo, Claudio, María Pilar. Gracias, Cecilia. Se nos va a acabar el tiempo. Denme un momentito. Aquí les voy a compartir esta otra pantalla. Como ustedes pueden ver los resultados de las personas que jugaron, que fueron 18, alcanzaron a responder en el tiempo, 2 se inclinaron por la secretaria, 9 por la doctora, 6 por la abogada, 1 por la modelo, 0 por la prostituta. ¿Por qué creen? ¿Por qué alguien que quiera decir por qué eligió a la persona que eligió? ¿Al personaje que eligió? ¿Acá? ¿Sí? Bueno, yo elegí a la doctora porque, a ver, no por prejuicio ni nada por el estilo, sino que de las personas que ahí aparecían, como mencionaba, pensé en la doctora porque, no sé, pues tal vez podía darle como más indicaciones referentes a su cuidado, no sé, de su cuerpo, su cuidado en cuanto a higiene, orientarlos en ese sentido, como más allá de lo pedagógico, porque ahí no teníamos a ningún profesor y siempre sé cuando, por ejemplo, un ingeniero que hace clase de matemáticas siempre surge como ay, ¿cómo se dice? El prejuicio, o dicen, ay, pero es que él no es profesor, no tiene la pedagogía, siempre está ese comentario. Pero en cuanto a las personas que ahí estaban, me pareció que la doctora podía darles como una orientación más hacia el cuidado de ellos como personas, de su cuerpo, como les decía, y por eso la elegí a ella. Gracias, Alejandra. ¿Una opinión más? ¿Alguien que quiera? ¿Acá? Sí, María Pilar. María Pin, sí. Sabes que yo me quedé pensando, de hecho no pude elegir ninguno, porque yo creo que ahí, primero, estaríamos, solo el dato, el único dato que tenemos es que es una profesional, digamos, que tenga que hacer clase. Pero ahí entonces me asalta también la duda, porque yo creo que falta más información, es decir, solo desde la interacción con el otro, desde preguntarle, ¿no es cierto? Obviamente siempre, bueno, hay un perfil, etcétera, que también está parado en los intereses de la institución o de donde estemos. Pero además de eso, ¿no es cierto?, tendríamos que preguntarnos, creo yo, respecto de la... O sea, si están esos postulantes, ¿no es cierto?, también tendríamos que preguntarnos cuáles de las características que se nos piden deben cumplir. Y si no tengo ninguna, digamos, no hay nada que indique qué es lo que se pide, de hecho no me lleva como a nada, digamos, y eso no pude, me quedé en esa indeterminación. Pensando en los prejuicios también. Eso. Gracias, María Pilar. Si ustedes se dan cuenta en lo que le apareció a usted en la pantalla, la única
condición que pedía la pregunta para ocupar el cargo era que buscáramos a alguien que pudiese ser una docente universitaria. Denme un segundo para compartirles. ¿Cierto? Y teníamos 5 profesiones en el cual cada uno en su cabeza va construyendo un determinado modelo, y lo que es parte del juego, lo que quiero que hagamos la reflexión, es que en el experimento se van generando distintas situaciones de esta índole, y cada uno de los personajes, ¿ya?, tiene un elemento, un talento y un secreto. Bueno, en este caso específico, quien cumple con el perfil que nos estaban solicitando es la prostituta, ¿ya? ¿Por qué nadie marcó la prostituta? ¿Por qué una prostituta no puede tener, y esto es un caso real, aquellos que conocieron el caso, que fue hace un tiempo atrás muy, muy conocido, ¿por qué una mujer que ejerce el comercio sexual no puede tener, o creemos que no puede tener las competencias para hacer clases en la universidad? Pero es que ahí no dice universidad, dice la escuela donde estudian nuestros hijos. Sí, No pero la dice pregunta... universidad. Sí, por eso. Aquí dice, la escuela donde estudia nuestro hijo se quedó sin directora y nos piden que elijamos a su reemplazante. ¿A quién elegirías? ¿Sí? Sí, pero es que como dijiste, Ese otro ejercicio. docente universitaria, sí, ahí me perdí. No, porque la pregunta, en cuando les llega a su pantalla de celular, dice... Sí, dice, pero para ser docente de una institución, para una universidad. Sí, por eso dice, eso le estoy planteando, que el encabezado que yo le estoy colocando aquí, en la presentación, ¿sí? ¿Sí? Nos plantea el desafío de que elijamos a una persona, ¿sí?, para ser directora de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Todos claros hasta eso? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y en la pregunta se suma un argumento más que plantea que cumpla con tener docencia universitaria. ¿No leyeron la pregunta arriba de los personajes cuando les manda el celular? Es que a mí no me llegó esa tampoco, No. me llegó otra. Sí, No, a mí me yo no llegó vi la de eso. la No. universidad. Que yo lo hice desde el computador y eso no me aparecía. Perdón. El del computador no aparece, eso parece. No, Al parecer no aparece. O sea, No, No, del celular también me apareció otra cosa a mí. ¿y qué le aparece? Me en el apareció celular solamente para eso, ser eso. docente universitaria. Sí. Sí, pues la pregunta dice, está bien, no es relevante hoy, ¿ya? En el fondo, la pregunta exacta que dice en lo que les llega a su celular o al computador dice, necesitamos a alguien que sea docente universitaria para que asuma esa función, ¿sí? Sí, Es un antecedente más en el fondo, sí. ¿ya? Está disociado, ¿ya? Y se suma como factor en la pregunta, ¿ya? Lo relevante de esto y lo que pretendíamos generar con esto es que por lo general, y esto nos ha pasado en paneles de expertos en Europa, con UNESCO, con personas que son expertas en educación, siempre está el estereotipo en el fondo de elegir siempre a la persona que asociamos pueda tener Mejor preparación. mayor preparación. Bueno, es que, perdón, Matías, a mí me pasó eso, porque en el fondo, puede ser por estereotipo, pero tú decías en el fondo una prostituta, lo más probable, pensé yo, es que no haya ido a la universidad. Oye, Estereotipo, prejuicio, en el fondo, entonces, yo decía, ¿cómo va a ser clase en la universidad si no ha pasado por la ¿puedo universidad? hacer una cosa? Espérense, demos palabra, está Cecilia pidiendo la mano, María Pilar, Mónica, ¿sí? Cecilia, María Pilar, Mónica. Sí, yo quiero ser súper honesta, mi respuesta no tenía, cuando yo pensé
soy súper honesta, funcioné como un niño de básica y yo me fijé solo en las imágenes y mi reacción emocional fue absolutamente lo reconozco, aquí yo me descubrí a mí misma, porque mi respuesta emocional fue justamente que dentro de todas esas imágenes que estaba viendo, me produjo rechazo el ver una imagen donde se expusiera el cuerpo. Y eso inmediatamente cuando después leí la pregunta, solo consideré... Se fue justo... Sí. Cecilia está ahí. Se nos fue Cecilia. Se pegó. María Pilar, Mónica y Ana María. María Pilar, hola. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo tuve la buena experiencia, una importante experiencia en la vida de poder en algún minuto entrevistar a una chica travesti, precisamente que estudiaba en la universidad en ese tiempo, en la ARCIS, Derecho. Entonces también, bueno, y también ahí surgen las preguntas, ¿por qué si estás estudiando Derecho? Ya creo que ahí también viene el tema de la discriminación y también los prejuicios. Ella estudiaba, o sea, precisamente para defender los derechos, ¿no es cierto?, de las minorías, en este caso, en ese tiempo, yo te estoy hablando de hace muchos años atrás, en el tiempo, bueno, hace harto, no sé, unos año 2005, entonces yo creo que no es privativo, ¿no es cierto? Sin duda acá puede ser más acá en Chile, pero que una persona que ejerce, ¿no es cierto?, como el comercio sexual, que también es un trabajo, que eso también yo creo que tenemos que empezar a mirar. O sea, yo creo que uno no se puede cuentear con esto. Y a mí me parece que en ese contexto ella tenía que trabajar, era su trabajo, tenía una buena diferenciación emocional porque además tenía pareja, y se pagaba la universidad precisamente para poder defender los derechos que efectivamente las minorías sexuales en ese tiempo ya eran hartas, en este tiempo no creo que haya cambiado mucho en realidad. Entonces también yo creo que también tenemos que hacernos una revisión personal en términos de qué es lo que nosotros qué es lo que estamos viendo también como educadores, porque probablemente también tenemos esas mismas realidades en nuestras escuelas. Entonces a lo mejor ahí también tendría que ver un poquito más, mirarnos un poquito más autocríticamente respecto de las vivencias que tenemos. ¿Mm? Bueno, eso gracias, por lo menos María a mí me pasó. Muchas gracias. Mónica, ¿sí? Ahí sí, ahí sí. Yo iba en realidad lo mismo, o sea, uno es bastante prejuicioso en el tema, pero también tenemos que considerar que cuántas chicas que se prostituyen es para sacar una carrera universitaria. O sea, uno en el momento, porque fue como súper rápido el juego y contestar y todo, se fue como a lo primero, pero analizando el contexto, claro, puede ser. ¿Cuántas de ellas son ahora abogadas, profesoras, arquitectos, y fue la ocasión, la oportunidad que tuvieron para eso? Gracias, Mónica. Está Gabriela levantando la mano, pero había alguien antes. Ana María, ¿tú querías hablar o...? No te tengo... Ay, sí. Ya, que en el fondo lo que yo pensé era que porque a mí me llegó la pregunta a la universidad, en el fondo, que si uno quiere contratar a un profesor universitario, tiene que haber terminado la universidad. Eso fue en el fondo lo que yo pensé, lógicamente. Y obviamente, por prejuicio, por lo que hemos hablado acá, la prostituta no ha terminado la universidad. Puede ser que, mi modo de verlo, puede ser que a lo mejor lo esté estudiando para sacarla y esté trabajando para sacarla, pero en el fondo necesitamos a alguien que se haya graduado. Y ahí yo pensé entre abogado y doctor y me fui por doctor nomás. Gracias. Sí. Súper práctica. Sí. Gabriela. Hola. Sí, mira, yo la verdad que también fui muy visceral, fue como que contesté, miré rápidamente, también me salió como la de la universidad, no había visto imágenes, no vi fotos. De hecho, cuando mostraste las fotos me pasó otra cosa,
que pensé en la secretaria, por la forma en la que se ven, nada más. No lo pensé mucho, no lo analicé, sino que respondí porque yo dije también es parte del ejercicio. La gente diría cómo respondes con el prejuicio que ya tiene. Ya tengo una historia preconcebida, lamentablemente, de buenas y malas experiencias, y claro, lo primero que asocié es que un doctor tiene muchos más años de preparación, o que un abogado también incluso, pero comencé por una universidad, o sea, un doctor toma un cargo rápido. Es como una cosa así, como que no lo analicé mucho más allá de, podría ser que la secretaria o que la prostituta, porque claro, y ese mismo prejuicio que todos han dicho, que creemos que una prostituta está ahí porque no tiene otra opción, y a lo mejor está ahí porque es una alternativa, no es que sea una opción a la que no pudo acceder, es una alternativa que ella eligió. Todos sabemos que, yo creo que también el concepto de prostituta es la que está en la calle. Uno se imagina la esquina, que a lo mejor es la que no tiene recursos, la que no tiene nada más, y por eso está ahí. Y a lo mejor, y hay muchos tipos de prostitutas, que eso es otra cosa, Voy a tener que pero yo colgar creo que, score para la próxima. claro, y ahí uno Ese dice, es el nombre es la del hotel. actual. Claro, yo creo que básicamente es eso, es la historia que trae cada uno, y que parte del ejercicio es eso, descubrir que todavía tenemos demasiados prejuicios, y que, créeme, este curso a mí me ha hecho pensar en mis prejuicios, de que algo que no dije al principio. Gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a dar Fernando y terminamos con Cecilia, que se desconectó. Fernando. Cortito, porque parece que con Cecilia los dos somos buenos para hablar. Ya nos hemos contado en otra instancia. A mí se me vino a la cabeza la secretaria a propósito como del rol que cumplen siempre las secretarias, los secretarios en las instancias de trabajo formal, que es quien recibe, cuando uno llega, por ejemplo, a algún espacio, a algún centro de trabajo, a algún edificio, quien primero te recibe es un recepcionista, que es un secretario, una secretaria, y por tanto siempre son las personas que más tienen la panorámica completa respecto a las redes que se están entretejiendo. Por ese lado a mí me tincó, creo que, no voy a excusarme por mala comprensión lectora, no tomé en consideración el factor de la docencia universitaria, pero al haberle agregado ese factor igual se complejiza, creo, un poco más la pregunta, porque siento que las 5 opciones podrían haber sido válidas para. Sí. Gracias, Fernando. Cecilia, cerramos contigo. Justo te quedaste pegada en la mejor parte. Sí, solo decir eso, que finalmente mi decisión para después tomar, o sea, el momento para tomar una decisión fue post, ahí le apliqué racionalidad, pero en un primer momento fue la emoción de rechazo histórica tal vez que uno tiene, y de la cual me tengo que hacer cargo en privado, conmigo misma, y luego le apliqué un poco racionalidad, y efectivamente cuando le apliqué racionalidad, pude concluir que, considerando las habilidades sociales y de interacción entre los humanos, la prostituta lejos era la candidata número 1. Gracias, Cecilia. Más que plantear la actividad para encontrar cuál es la respuesta correcta, porque claramente no la hay, es para mostrarles cómo se puede proponer un tema y utilizar herramientas que están disponibles para poder generar una conversación en torno a algo que nosotros consideramos interesante. En el fondo, el contenido de esta actividad para nosotros era que se dieran cuenta que, más allá del juego y más allá del prejuicio, que es perfecto, era que se pueden generar cosas de distintas formas, en vez de que yo les preguntara con un papel, o con una encuesta, o con una prueba, o con materia, o que históricamente, para que detonáramos la conversación, quisimos hacerlo en una modalidad un poco más nueva para muchas y muchos de nosotros, y utilizando obviamente Wayna, que es una herramienta que ustedes van a tener disponible. La idea era generar esta conversación antes de iniciar con los contenidos. Nico. Espérese, voy a... ¿Compartes tú? Sí, eso te iba a preguntar, ¿compartes tú? Ahí estoy. Ahí voy. Vale. Dale. Un poco en la línea de lo que planteaba Matías, nuestra apuesta, en el fondo, nuestra apuesta institucional en pro de lo lúdico y de lo lúdico participativo en específico como estrategia, es que creemos que es una buena forma, en términos de estrategia de enseñanza-aprendizaje, para hacer frente a
el paradigma de educación más tradicional que uno puede constatar, y esto no es reciente, que uno puede constatar que ha sido objeto de distintas críticas y hay un cierto consenso respecto a que el modelo más tradicional de educación estaría en crisis, digamos. Nosotros, ¿en qué vemos expresada esta crisis? Que ya se viene levantando desde los actores educativos, ¿cierto? En nuestra época, desde el año 2001, 2006, 2011, básicamente, pero algo que se puede remontar históricamente a la década del 60, si uno se va más atrás, a la crisis del modelo de la escuela como motor de la integración o como vehículo de la integración nacional, ¿cierto? Esta idea de la escuela con un sentido social, ¿sí? Que no solo tenía que ver con la capacitación o con la entrega de competencias y habilidades, sino que también con el desarrollo de este vínculo, de este sentido de comunidad. Entonces, lo que nosotros hemos constatado, o parte de la crisis que yo reseñaba, se expresa en que la institución escolar hoy día opera una doble exclusión. Por una parte, una exclusión social, en términos de que busca homogeneizar a quienes integran o quienes se integran a la escuela. Tiende a haber una lógica en que muchos grupos sociales se les pide de alguna forma que abandonen sus conocimientos, sus experiencias previas para poder ingresar, ¿sí? Y hacerse parte, ¿cierto?, de esta idea de el conocimiento ya establecido, o el conocimiento lo que se considera como cultura oficial, como esta idea asociada a un paradigma racionalista, donde la escuela se ve como vehículo de progreso, ¿no? Como donde todos obtendrían un estatus, un conocimiento similar. Y por otra parte, la institución escolar también opera una exclusión sobre o respecto a lo emocional. La escuela tiende a ser un lugar, un reducto donde lo racional tiene primacía, ¿sí? Donde en algunos contextos más extremos es casi lo único que prima, digamos, ¿sí? Y que se expresa en la obtención de conocimiento, el desarrollo de competencia, el alcanzar ciertos estándares, digamos, ¿sí? Las pruebas de evaluación tipo SIMSE son un reflejo muy claro de cómo eso prima, finalmente. El resultado en términos de resultados vinculados a contenido, se pone por sobre muchas veces del proceso pedagógico mismo, digamos. Entonces, tiende a primar más el resultado, ¿sí?, en sí mismo, que lo que hay detrás del proceso de aprendizaje, o lo que hay en el medio mismo del proceso de aprendizaje, que para nosotros tiene un componente emocional indisociable. En ese sentido tiende a primar todavía, aunque se le critique, un paradigma muy conductista en términos de entender el aprendizaje a propósito de ciertos estímulos negativos o positivos. El mayor de esos estímulos en general es la nota, digamos, que tiene que ver con el incentivo, ¿sí?, con el premio, ¿cierto?, a el resultado o asociado al proceso de aprendizaje. Lo interesante de ver, que nosotros también lo hemos podido constatar, lo constataban colegas suyos hoy día en la mañana también, es cómo la nota ha ido perdiendo su poder, digamos, como incentivo para los y las estudiantes, y cada vez uno tiende a ver un cuestionamiento mayor respecto al sentido de la nota, digamos, a la relevancia, y te voy a decir así, al impacto de la nota, ¿sí? Finalmente, de alguna forma, la nota ha ido perdiendo su capacidad de efectivamente generar un estímulo, un incentivo hacia los y las estudiantes. En ese sentido, se propone, para hacer frente a este paradigma conductista, lo que se conoce en general como un paradigma constructivista. Ahí hay distintas aproximaciones, distintos abordajes, pero lo que uno se encuentra en general es que hay pocas herramientas para poner en juego o para poner en práctica el modelo constructivista. Estos principios que tienen que ver con que el conocimiento siempre es situado, siempre se da en relación, y que las personas y los sujetos y las sujetas finalmente nos constituimos a propósito de cómo conocemos el mundo, y que ese conocer el mundo siempre está implicado, digamos, siempre hay una emocionalidad de por medio, siempre hay un sentir que se pone en juego. Nunca es posible, desde esta lógica, entender el proceso de enseñanza-aprendizaje sin contextualizarlo en las vivencias tanto de quien enseña como de quien aprende, ¿sí? Entendiendo que ese rol, ¿sí?, también puede ser visto como
en ambas direcciones, digamos. ¿Sí? O sea, quien cumple el rol de educando también enseña, y quien, ¿sí?, cumple el rol de educador, educadora, también aprende, digamos, ¿sí?, de sus estudiantes. En ese sentido, un poco esta lógica del aprendizaje significativo, que ya lo va a detallar Matías, pero en el fondo, para nosotros y nosotras creemos que para propiciar espacios y instancias de aprendizaje significativo, un poco lo que se decía al comienzo, hay que estar dispuesta a desaprender lo que hemos aprendido en parte. Creemos que hacer frente a la crisis de la educación o a la crisis del espacio educativo supone reconocer que hay cosas que yo creí saber, que tengo que cuestionar y que tengo que empezar a desaprender para poder volver a enseñar otras cosas o de otras formas. Un poco esa es la apuesta que está detrás de impulsar lo lúdico como modo de enfrentar esta crisis del paradigma de educación tradicional. No sé si hay dudas, comentarios, podemos ir conversando. Sí, terminemos esta parte, Nico, y vemos si hay dudas. De manera muy breve, por los tiempos, el desafío en el cual nos encontramos hoy en esta nueva escuela, o en esta frase que la escuela no puede volver a ser la misma, el desafío que se nos presenta es cómo a través de nuestra práctica pedagógica, y no solo en el aula, sino que en el contexto educativo, en la escuela, podemos generar aprendizajes significativos. En términos muy simples, eso quiere decir que busquemos un aprendizaje que perdure. Me imagino que cada una y cada uno de ustedes en el taller pasado, Ronnie y Caro les plantearon el tema de trayectoria, y si uno hace memoria y se sitúa de qué cosas, ya en mi caso de 20 años salido del colegio, de qué cosas me acuerdo cosas que tienen que ver con emociones, tienen que ver con experiencia, y tiene que ver cómo algunos y algunas profes lograron poner en formato distinto, en formato innovador, en formato novedoso, los contenidos que le exigían que teníamos que ver. Y me acuerdo que en cuarto básico volví del recreo con ninguna expectativa de encontrarme con algo distinto en clases de geografía que nunca entendí, que nunca me gustó mucho, hasta que esta profe llegamos del recreo y tenía la sala toda desordenada, con las mesas puestas en formato Chile, o sea, a lo largo, y hizo que cada uno de nosotros y de nosotros fuésemos no sé cómo se dice técnicamente, me faltó geografía parece, pero mar, cordillera, tierra, y teníamos que hacer movimiento y todo, y esa imagen... Un esquicio. ¿Ah? ¿Cómo es? Un esquicio del mapa. No tengo idea qué significa eso. El mapa delineado, eso era. Exacto, como componentes de ese mapa, y lo que entendí años después es que esa profe, aparte de incidir desde los 10 años en lo que yo iba a estudiar a futuro, o en las tendencias que yo iba a tener a mis gustos, y cosas que yo decía, esto me gusta y esto no, fue que hice el análisis de que ella me vinculó un contenido a una experiencia, ¿ya? Y lo que llamamos contenido más experiencia tiene que ver con el aprendizaje significativo, que es un aprendizaje que perdura, ¿no es cierto? Porque es una experiencia, uno lo vive, y por lo general esa experiencia uno la asocia, por eso es experiencia, a una emoción, a un sentimiento. Algo te produjo ese aprendizaje significativo, esa experiencia, lo asociaste a una emoción y por eso perdura. La lúdica nos abre esa posibilidad hoy en día a complementar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no es cierto? Y nos abre a todo un mundo que nos permita realizar una estrategia que tiene ventajas que nos orientan a romper con esto que planteaba Nico, que cómo hacemos ante que los chiquillos y las chiquillas en general ya no les interesa mucho la nota, la amenaza, que era en mi caso personal, la amenaza de tener 4 o 5 hojas de anotaciones, era la amenaza de que te voy a anotar, y que prácticamente hoy los chicos tienen 6 páginas, 7 páginas, y les interesa 0.
Entonces, la lúdica entra como una estrategia que puede complementar nuestras prácticas de contenido, el desarrollo de competencias y ampliar el abanico en esta interacción constante que tenemos que tener de lo novedoso, lo motivacional, etc. Básicamente, el juego nos ofrece tres cosas, lo voy a decir muy brevemente. El interés, ¿ya? Porque la lúdica entra como una estrategia innovadora al interior del espacio educativo. Lo que yo les dije, el chiquillo y la chiquilla está esperando encontrarse siempre con lo mismo, con las mismas salas, con la misma dinámica, con el mismo PPT, con el mismo profe adelante, con la misma profe adelante, con lo mismo. Entonces, cuando metemos lúdica como estrategia, ya generamos un quiebre en esa práctica educativa en donde generamos un interés distinto, ¿ya? Una incertidumbre ante lo que va a pasar, ¿no es cierto? Una inquietud, una expectativa, lo que nos genera un interés primario ante esta propuesta, ¿ya? Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo segundo es que la lúdica o gamificación, también ustedes lo van a encontrar en los textos, nos permite generar una motivación, ¿ya? Adicional, entendiendo que la motivación en ningún caso, tenemos que entenderlo así, en ningún caso es constante, ¿ya? La motivación tiene alto y bajo durante el día y tiene que ver con nuestros sucesos cotidianos, las horas de almuerzo, las cosas que nos pasaron en clase, un montón de cosas que no dependen muchas veces de la persona que está parada ahí delante de clase y que tiene que ver con las motivaciones de sus estudiantes. La idea de la motivación se genera en torno a algo súper simple, que es la invitación al estudiante, más que la obligación, es la invitación al estudiante a través de la persuasión, ¿no es cierto?, de venir a jugar, ¿ya? En ningún caso de sentirse obligado a que tiene que hacer algo. En que tiene que hacer algo. Entonces, la motivación se concreta cuando nosotros, a través de esta propuesta distinta, esta propuesta innovadora, ¿ya? Y no por obligación, lo invitamos a ser parte de algo. Por último, la lúdica tiene esta dimensión de inmersión, que es cuando somos capaces de generar abstracción en las actividades que generamos, ¿ya? Cuando uno juega, no se da cuenta que está aprendiendo, ¿ya? Y en este flow, en este vaivén de motivación que sube y baja constantemente, la abstracción permite que esa motivación se mantenga por más tiempo. Cuando no nos damos cuenta que estamos aprendiendo, cuando decimos, hoy que se me pasó rápido el tiempo, como ahora, ¿ya? Decimos, vale, estamos en un flow distinto, estamos abstraídos y estamos aprendiendo en base a la invitación, a la propuesta, a la diversión, a la entretención, ya que soy parte de este contenido. Porque el aprendizaje significativo que la lúdica nos ofrece es entender también que aquellos que son educandos y educandas, ¿no es cierto?, también vienen con experiencias previas que ponen a disposición de este juego. Y no solo se les está tratando de, en esta imagen que ustedes pueden ver muchas veces en sus redes, de esta cabeza vacía, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos que llenar un montón de cosas, sino que ponemos en valor, ¿no es cierto?, que existen experiencias y aprendizajes que pueden ser puestos arriba de la mesa, que no solo vienen de una parte de ese proceso educativo. ¿Por qué hablo de lúdica? Porque nosotros hemos puesto la intención en que no solo la lúdica es necesaria, porque nos encontramos en muchas prácticas pedagógicas cuando nosotros hablábamos de la lúdica, era que los juegos que se buscaban implementar seguían patrones que reproducían la lógica de los contenidos o la lógica de lo conductista, ¿ya? Entonces se los voy a graficar así en una profe que tengo grabada en el sur, que era, ya Juanito, vamos a jugar, tira el dado, tome, aquí está el dado, tire. Juanito, ¿cuánto le salió? 5, Juanito, avance. No, Juanito, no es así.
Así avance. 1, 2, 3. A ver qué le salió tarjeta azul. Páseme la tarjeta para acá, Juanito. Mira, aquí dice que usted tiene que decir esto. No, Juanito, no se dice así. Usted tiene que decirlo como yo dice que se dice. Así está bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que entendimos que no solamente por introducir estrategias lúdicas al interior del espacio educativo, se estaba cumpliendo el proceso que nosotros queríamos que se desarrollara, y por eso le pusimos apellido a la metodología lúdica. Le pusimos el apellido de participativo. Y hay 3 principios fundamentales dentro de lo que es lo participativo, y que invitamos a que ustedes lo guarden en su disco duro, ¿no es cierto? Y cuando sea el momento de analizar el material, de aplicar el material que les va a llegar con Huayna, es que estos principios son fundamentales. El primero tiene que ver con libertad. Eso es básicamente no obligar a jugar, no obligar a participar, ¿ya? Y se van a ir dando cuenta de a poco que a través de esta inmersión, que a través de esta persuasión, que a través de que ese personaje se da cuenta que sus compañeros y compañeras, sus colegas, lo están pasando bien, se están riendo, ¿sí? Están divertidos en un espacio que no es divertido, de a poco empieza a querer participar. De a poco se empieza a acercar, y ahí les puedo graficar como la imagen de la cabeza es que empezáis a avanzar la sillita de a poquitito, y te colocáis atrás de tu amigo, y le empezáis a soplar al oído, empezáis a leer desde atrás, le pedís poder tirar el dado, le pides un poquito de interacción, y de a poquito se va acercando. A la segunda o tercera sesión, en la experiencia que hemos tenido nosotros, ya los chiquillos y las chiquillas están participando en su totalidad. El segundo principio tiene que ver con horizontalidad, que básicamente es poner, para hacerlo breve, es poner en pausa las jerarquías que se establecen dentro del espacio educativo, ¿ya? Es entender que el facilitador o facilitadora, quien cumple ese rol, ¿no es cierto?, de profesor o profesora en el aula, en el espacio de lúdica participativa se quiebra ese estatus, ¿ya? Y no es que pierda esa jerarquía, sino que solamente la pone en pausa durante el juego. Y ahí hay distintas formas en que los profesores y profesoras, o facilitadores y facilitadoras, podemos tomar. Es que algunos somos, como les comentaba, y aquí se lo grafico porque lo hemos levantado como experiencia, está el profesor o profesora que se para, ¿no es cierto?, y está controlando la mesa, controlando los espacios de juego, y diciendo cómo tiene que suceder todo lo que ella quiere o él quiere que suceda. Hay otro estilo que tiene que ver con el sentarse en la mesa, ¿no es cierto?, sentarse, ser parte del juego en lo físico estructural, pero no en el jugar. Y solamente tú intervienes cuando los jugadores y jugadoras vienen en auxilio tuyo en torno a una controversia que sucedió en el juego. Por ejemplo, que hay dobles interpretaciones de reglas. Me imagino que a ustedes mucho les pasará, aquellos que tenemos hijos o hijas chiclas, con la pinta chicle, no sé si la conocen, pero que hay un montón de, bueno, ahí está la regla, porque el chicle no te pueden pintar, pero algunos dicen que la chicle es en la muralla, otros con un pie, otros en el suelo. Entonces hay una interpretación distinta de una regla que hace que se genere tensión dentro del juego. En este segundo modelo de este profe, ¿ya? Es que solo participa de la dinámica lúdica participativa cuando vienen para pedirle que zanje estas controversias, ¿ya? Lo que ustedes no tienen que hacer, obviamente, ¿ya? Esa es la gracia. Y tercero, tiene que ver con, y ahí me sumo al consenso. Perdón, me faltó el tercer caso, que obviamente le vamos a llamar el cabro chico o cabro chica, ¿no es cierto?, que es quien rompe y congela toda su jerarquía y es parte del juego y es un jugador o jugadora más. En la mañana ejemplifiqué, creo que es muy claro, cuando nosotros jugábamos Metrópolis, Gran Capital, cuando éramos chicos, la carrera del saber, cualquier cosa, y jugabas con tus papás, con tu mamá, con un adulto, ¿no es cierto? Si caías en la cárcel, caías en la cárcel nomás, pues sea hay papás, hay mamás, hay hijos, el mismo castigo, tenés que pagar la misma plata. Entonces no tienes condiciones especiales, ¿ya?, por un rol un rol de jerarquía que cumples tradicionalmente en este espacio educativo. Juegas, te ríes, lo pasas bien, eres cabro chico y eres cabra chica. Entonces, el tercer principio de esa horizontalidad se asocia al consenso, que en torno a un conflicto, a una tensión sobre
formas en que se pueden jugar o situaciones que se generan en torno al juego, el grupo es el que tiene que decidir y no buscar en una persona externa, ¿no es cierto? No buscar en esta persona de autoridad, lo voy a poner así, que por lo general creen que tenemos las respuestas correctas a las cosas que ellos se preguntan. El tema es que eso se devuelve al grupo. Es el grupo quien tiene que consensuar cuál es la forma de jugar. Por eso cuando les llegue el material y tengamos la posibilidad de aplicarlo en algún momento en la escuela, se darán cuenta que bajo el mismo juego, las distintas mesas pueden jugar juegos totalmente distintos y de distinta forma y funcionan espectacular en todos los sentidos porque fue el grupo quien decidió darse la forma de jugar y no fue una condición impuesta. Ahora para poder ingresar un poco en la herramienta, Huayna, que es la herramienta que les vamos a presentar y que les va a llegar a su establecimiento, surge a partir de la experiencia de la Fundación en el trabajo con jóvenes, en el trabajo con comunidades educativas, y básicamente a partir del diagnóstico respecto también de la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido nosotros pudimos detectar que habían 3 dimensiones, creemos nosotros, que no están siendo lo suficientemente abordadas en los espacios educativos y que esa dificultad o esa escasez en el abordaje, en el desarrollo de estos pilares, genera conflictos, ¿sí? O es fuente de conflictos, de conflictividad. En el entendido que la conflictividad, que ya lo vieron en el módulo 1, no es negativa, ¿sí?, en sí misma. Esto no es una cuestión de valoración de la conflictividad, sino que más bien cómo afrontamos esa conflictividad para poder darle un buen curso, ¿sí?, para poder resolver esos conflictos. Y en ese sentido, lo primero que nosotros identificamos es que muchos de los conflictos al interior del espacio educativo responden a dificultad en la expresión y el reconocimiento de la emoción, de las emociones de los y las estudiantes, pero también del mundo adulto. En el caso de los estudiantes, tiene que ver con la dificultad que muchas veces manifiestan los chiquillos y las chiquillas de saber realmente lo que les está pasando frente a una situación específica o de no poder, lo voy a decir así, conocer qué es lo que están sintiendo frente a una situación específica. Muchas veces en la conversación con los chiquillos y las chiquillas se tiende a esta lógica de que es que siento rabia, es que tengo frustración, es que estoy enojado, es que estoy molesto, pero cuando se indaga más allá, muchas veces es un malestar que está vinculado a otras situaciones y que por una situación puntual explota, ¿sí? Porque hay una dificultad o falta de espacios donde se puedan expresar esas emociones en forma dialogada, en forma, ¿sí?, que no genere o que no detone conflicto. Probablemente le haya pasado, pero nosotros nos pudimos dar cuenta en esa frase, por ejemplo, tan críptica, tan enigmática, que muchas veces los estudiantes y las estudiantes dicen cuando hay un conflicto, que tiene que ver con esta idea de que la otra persona o la otra parte del conflicto me miró feo, y por eso surge el conflicto. O sea, la explicación que se le da al conflicto. Claro, el mirarse feo de pronto tiene que ver con una interpretación, ¿sí?, de lo que el otro quiso, ¿sí?, expresar con su emoción. Y en esas confusiones muchas veces es que se generan malos entendidos que pueden escalar a conflicto y llegar incluso a violencia física. Un segundo elemento tiene que ver con la falta del ejercicio de la empatía, o el déficit en el ejercicio de la empatía que tiene que ver con esta idea de que la empatía no puede ser concebida exclusivamente, creemos nosotros, como la idea de ponerse simplemente en el lugar de la otra o la otra, ¿sí? Porque el que yo me ponga o no en el lugar, o tenga la capacidad de ponerme en el lugar del otro o la otra, no conlleva necesariamente que yo empatice en términos de acción, que yo solidarice con esa persona en términos de colaboración, ¿sí?, de una disposición a ayudarle, ¿sí? La empatía no es suficiente, creemos, en términos del no es suficiente en el sentido de cómo se entiende tradicionalmente de la capacidad simplemente de ponerse en el lugar del otro o de la otra, sino que debe ser desarrollada como un ejercicio activo también de solidaridad para con el otro, para con la otra. Después tiene que ver con la diversidad. Nosotros nos hemos podido percatar que muchos de los conflictos que también ocurren en los espacios educativos tienen que ver con que los actores educativos
tiene una actitud así, reacia frente a la diversidad, frente a quienes son distintos, a quienes son distintas, ¿sí? Y claro, tiendo a operar de nuevo este principio de la tolerancia, ¿no? La idea del respeto, ¿sí? La idea de que sí, yo la diferencia o quienes son distintos los tolero, los respeto. Pero nuevamente la tolerancia es una actitud que establece una distancia social, una distancia simbólica con el otro. Es como esta idea de cada uno en su metro cuadrado, ¿no? Como sí, yo no tengo problema con esas personas mientras no interactúen conmigo, mientras no estén muy cerca mío, mientras no tenga que yo relacionarme con ellos, con ellas. Entonces, la apuesta ahí nuevamente es que la tolerancia es un mínimo civilizatorio finalmente. O sea, ser tolerante finalmente no es mucho, ¿sí? No es algo de lo que uno debiese o pudiese estar demasiado orgulloso a nuestro juicio, digamos, porque si eso no se transforma en una lógica de valoración y de efectivamente poner en valor de la diversidad y de reconocer la riqueza que tienen los espacios diversos, fundamentalmente los espacios educativos en su diversidad, es lo que hace que nuestras escuelas tiendan a de homogeneidad, criterios de segregación, ¿sí? Donde la puesta en valor de lo diverso es negada. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con profesores, con profesoras que levantan un discurso del tipo, lo que le pasa a este colegio es que el perfil de estudiante que entra ahora es otro. Antes todos nuestros estudiantes eran más o menos parecidos y ahora tenemos estudiantes muy diversos, ¿sí? O con muchas diferencias, y en el fondo ese manejo, ese abordaje de las diferencias parece como algo que dificulta y que entorpecería, por decirlo así, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando justamente la invitación y en el fondo lo que la evidencia empírica nos señala es que mientras más ricos en diversidad sean los espacios educativos, más ricos también son los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque uno tiene muchas más experiencias para conocer, ¿sí? Y ahí también el valor de las experiencias que los y las estudiantes llevan al espacio educativo. Por eso nosotros creemos que la escuela debe ser un espacio mucho más abierto a dar valor a las experiencias de los y las estudiantes, y también de los y las docentes, digamos. No solo esto, nosotros lo enfocamos en general los estudiantes porque en general están en una posición de menor jerarquía, de menor poder en la institución escolar, digamos, ¿sí? Pero en general creemos que el dar valor a la diversidad es algo que enriquece en general los procesos educativos. Sí, ese es más o menos el contexto que enmarca teóricamente y fundamenta la introducción de prácticas lúdico-participativas, de metodologías lúdico-participativas para trabajar distintas cosas en la escuela. Obviamente en los documentos que ustedes ya conocen van a encontrar mayor profundización teórica, pero lo principal y fundamental está aquí. Antes de pasar a Huayna, espacio de dudas, consultas, críticas, aportes. Sí, yo tengo unas dudas, Osvaldo. Osvaldo, por favor. Resulta que se estaba hablando de la libertad en el momento de hacer esta metodología lúdica participativa, ¿cierto? Que sean más... Pero mi pregunta, yo siempre me enfoco, incluso mi tesis fue enfocarme a la educación de necesidades educativas especiales. ¿Cómo lo hago con algo, enfocarme en la libertad, si necesito también ser un poco más, quizás suene feo, pero más conductista con ciertos estudiantes, quizás sean hiperactivos, en el cual, porque sí, tengo 40 estudiantes en una sala, ¿me entiendes? O tengo que ir a dar una charla de convivencia a 40 estudiantes, pero resulta que tengo 3 hiperactivos, tengo otros 2 con TEA, y resulta que si hago algo lúdico, participativo, tendría que dar roles a esos estudiantes hiperactivos, para que puedan hacer algo participativo, porque si los dejo libremente, creo que mi mensaje no va a llegar, y se va a ensuciar aún más el curso completo por hacer algo libre en el momento de realizarlo. No sé si me explico de la mejor manera. Sí. Porque creo que lo constructivista al extremo tampoco es bueno. Y creo que lo conductista al extremo tampoco es bueno, sino que hay que llegar a un punto medio. Yo creo que todo se basa en el contexto del curso, porque puede que tenga 2 sextos en el mismo colegio, pero van a ser sextos diferentes.
porque las personas, los estudiantes son diferentes. No sé si me explico de la mejor forma. Creo que Joana tiene ansias de responder. Yo muy breve, creo que tú misma diste la respuesta. Creo que en tu cuestionamiento, ¿no es cierto?, en saber que tenemos estudiantes con distintos perfiles, con distintas situaciones de vida, ¿ya? Es que ocupaste una herramienta, pues. Darle roles específicos a ciertas personas que no tan solo tú creas te puedan jugar en contra en esta metodología lúdico-participativa, sino que generan la estrategia de decir, para fortalecer y potenciar en beneficio del colectivo, genero lineamientos en torno a darle roles específicos a cierta gente. Perfecto. Ahora es como tú, y a nosotros también nos pasa, exacto, y a nosotros también nos pasan, nosotros cuando llegamos a ciertos establecimientos, en los cuales trabajamos muy diversos tipos de establecimientos, nos pasa lo mismo. Hay en cursos que funciona extremadamente bien, lo voy a decir así, bien, como que en el sueño que tú tienes todo, de que todos participan automáticamente, pero la mayoría de las veces hay gente que no quiere participar, y lo clave es cómo tú tomas esa conducta, cómo tú tomas esa posición ante el juego y la ocupas a tu favor. En este caso tú estás ocupando a tu favor en cuanto a tú seduces a este estudiante que ocupa un rol distinto y así lo estás incentivando a participar. Es distinto si tú lo obligas a hacer lo que tú quieres que él haga. Es súper distinto porque tú lo estás diciendo, oye, mira, ¿te parece? Para esta actividad voy a necesitar que tú seas quien guía a tus compañeros. Buena, yo quiero, profe. ¿Cachai? Te lo ganaste. En vez de obligarlo y una posible exclusión, te lo ganas con una estrategia que apela, obviamente, a este sentimiento de libertad, de que él está participando de forma voluntaria y no obligada. Exacto, siempre comentar que esta libertad va asociada a que el juego debe ser voluntario, ¿sí? Primero por ese lado, y también respondiendo un poquitito a tu inquietud respecto de cómo hacerlo cuando tenemos necesidades educativas en un curso que a veces tienden a ser muy disímiles entre sí. Contar también que esta herramienta la aplicamos, por ejemplo, en LOTA, donde en un curso que no sabíamos en el momento que se estaba aplicando, había un chico que tenía Asperger. Y se dio cuenta, se acercó y se... Te había quedado pegada, pero dale, sí, ya. Sorry. Bueno. Entonces justo una de las monitoras se dio cuenta y se asentó al lado de él y él pudo jugar. Y el comentario de ese chico en particular respecto del juego fue que se había sentido integrado por primera vez en el colegio. No necesariamente entendió la dinámica del juego en particular, ni que haya participado de la misma forma que sus compañeros. Por eso también es tan importante dejar que el juego fluya, porque cuando uno, por ejemplo, con el caso que daba Matías, cuando intenta regular cómo vamos a participar, eso también excluye, por ejemplo, a las personas con necesidades educativas especiales que tienden a responder no con el estereotipo del sentido común. Por lo tanto, también les coartamos esas posibilidades de expresión. Como consejo, existen muchísimas necesidades educativas especiales que están cubiertas dentro de los establecimientos. Obviamente tratar de acompañar dependiendo de la necesidad educativa que tenga el estudiante o la estudiante, pero siempre permitir que sea voluntario y que se pueda expresar desde su necesidad educativa especial. ¿Sí? Eso. Sí, complementar con una experiencia. Ana María, al tiro de hoy la palabra. Complementar con una experiencia personal. Yo no sé si, bueno, la Caro, que es la profe, somos compañeros y tenemos 2 hijos en común. No sé si le habrá contado la experiencia, pero por ejemplo, mis hijos van en un colegio donde existe, no, espérate, el nombre técnico es inclusión de niños con necesidades educativas especiales, niños y niñas, y cuando, por ejemplo, con síndrome de Down, y si tú le preguntas a mis hijos, no existen, no hay distintos, no lo ven, porque nadie hace una diferencia en el espacio, no logran entender que tú le hables de alguna diferencia así como, oye, y cómo reacciona, no lo ven, y eso es maravilloso, y nos da cuenta de que muchas veces quien marca los prejuicios, quien marca esa diferencia, es decir, ojo niños con Carlos que a veces no entiende muy bien, hagámoslo más lento, en vez de dejar que la situación fluya y se autorregule sola en el juego. Ana María. Tu audio, Ana María, tu audio.
No escuchamos nada. Y ahí sí, perdón. Que yo quería decir dos cosas. Uno, que creo que esta metodología lúdica viene muy bien en los tiempos que estamos pasando. Yo creo que también en el fondo es como una oportunidad en donde se le pueden enseñar los contenidos de otra manera a los niños, en donde hay papás que también, como decís tú, están chatos de las notas, que no quieren más notas, ¿ya? Y en donde en el fondo hay como una idea de romper este colegio como estructuralmente de lo que nosotros, o yo por lo menos viví. Creo que también va muy asociado, y que en el fondo la tendencia internacional también nos habla, de ir mezclando las interdisciplinas. Ya creo que eso es fundamental en el fondo, y hoy día en donde nos estamos cuestionando la presencialidad de los niños en la sala de clase, que sabemos que es muy difícil en el fondo, creo que esta estrategia, más la mezclar las interdisciplinas, es fundamental para lograr un aprendizaje significativo de los niños, porque esta estructura mental, en donde matemática es distinto que lenguaje y que ciencia, cuando sabemos que el conocimiento es un todo, creo que en el fondo esta herramienta nos permite muy bien hacer ese juego. Y como pregunta, que yo no sé si estoy mal, o a lo mejor soy demasiado cuadradita, pero yo creo que cuando hablamos de libertad, tampoco hablamos de cómo sean animales y hagan lo que quieran. Yo creo que igual en el fondo hay una estructura en donde uno al momento de plantearlo tiene que considerar en el fondo los niños que tienes dentro de la sala y como las capacidades especiales que tiene. Porque a mí también me pasó que yo una vez tuve un niñito Asperger y claro, antes de plantear cualquier actividad hay que preocuparse del como nuestro público objetivo, por decirlo así. Entonces, por mucho que sea un juego libre, creo que igual tiene un todo, en el fondo, una estructura que no es como hagan lo que quieran y desarrollen la clase como quieran. Mi forma de verlo. Sí, a mí esto es lo que más me gusta de los espacios, de estos espacios autoformativos, en donde uno empieza a decir, yo si tú me dices libertad, yo siempre pienso en las cosas que yo hacía, por ejemplo, cuando salía al baño, y decir, no, que le voy a dar espacio a los cabros para que vayan, y uno se va dando cuenta que está lleno de prejuicios y que su evaluación o su proyección de lo que va a suceder tiene que ver muchas veces con lo que uno vivió. Los tiempos hoy en día son totalmente distintos y cuando tú generas un espacio de responsabilidad colectiva, en donde tú generas las confianzas adecuadas, el espacio de libertad, y lo voy a poner, no me gusta para nada el ejemplo, pero lo voy a poner en formato más estructural. ¿Se acuerdan ese letrero que estaba era en Algarrobo, en el Quisco, que decía, no es libertad, es libertinaje? ¿Ya? No sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, uno cree que va a suceder ciertas cosas que en verdad muy pocas veces suceden. Y cuando la propuesta, la invitación es inmersiva, cuando es una propuesta interesante, en base a la confianza, en base a lo que decía el Nico, a que tú apelas a la emoción, apelas a la empatía, apelas a la confianza hacia los chiquillos y chiquillas, ellos responden. Y esa libertad nos queda, obviamente pasa en algunos contextos porque hay un sinnúmero de factores que juegan aquí, ¿ya? Pero claramente si el niño está sentado todo el día en clase y tú venías a ofrecerle una actividad lúdica que pueden jugar y pueden ser libres en el espacio, ya quedan las embarrado. Porque el niño lo único que quiere es lo mismo que cuando aquí cada uno de nosotros termina este curso, yo lo primero que hago, salgo a parar un rato, pues si uno cuando está sentado 4, 5 horas, 5 horas escuchando, quiere hacer otra cosa distinta. Nico, algo que... Sí, y tiene que ver también con el fondo la libertad entendida como un diálogo, o sea, que surge en el fondo de un diálogo reflexivo, o sea, para nosotros tiene que ver siempre con conversar, cada uno conoce sus cursos, a su estudiante lo mejor que puede, obviamente, y es quien mejor los conoce también en el fondo, porque es quien más pasa tiempo con ellos, con ella en la cotidianidad. Nosotros lo que nos ha generado en el fondo más bien la experiencia es que si no hay imposición y hay un diálogo y hay un acuerdo, y se consensúa, y si consensuamos que, por ejemplo, a mí me ha pasado siendo facilitador con estudiantes, perfecto, yo no tengo problema con que tú no participes, pero tampoco quiero que andes molestando, acordamos que en el fondo no vas a estar molestando a tus compañeros y compañeras porque sí, ellos van a hacer la actividad, tú no la quieres hacer, nadie te va a sancionar, yo no te voy a acusar con ningún, ¿sí? Como esa lógica de que no hay nadie fuera de la relación, digamos, de quien estamos conversando, que imponga algo, digamos, que vaya a imponer algo. Esa es más bien, y eso descoloca mucho el espacio escolar, pues, en el fondo, como que eso, lo primero que uno genera en los estudiantes es como,
como, será, incluso a mí me han preguntado, ya, pero no hay trampa, como que me está diciendo, como en realidad me está diciendo la verdad, o hay como un truco aquí que si yo digo que sí, después ¿sí? Como, no, si usted no quiere participar, yo, y como que está siempre ese recelo al principio, digamos, pero después, finalmente, a nosotros nos ha pasado a la inversa también. Muchas veces le hemos dicho a estudiantes, por ejemplo, cuando están jugando, lo mismo que pasa, oh, el compañero hizo trampa, y lo acusan, entre comillas, ¿sí? Nosotros decimos, ustedes denle una sanción, digamos, acuerden una sanción si es que les parece que eso merece sanción, digamos. Y es impresionante cómo la educación ha calado tanto en términos disciplinarios de pronto, que uno se asombra de lo punitivo que pueden llegar a ser nuestros estudiantes en esas lógicas. O sea, se van con unas sanciones que uno dice, oiga, pero guardemos las proporciones, o sea, su compañero no mató a nadie, digamos, porque, o sea, como que de pronto la sanción es como, no, debiese ser expulsado, o debiese ser así como una sanción grave cuando una cuestión uno dice, entonces, claro, están tan acostumbrados que la sanción además tiene que ser como un castigo, como la lógica de que no hay una sanción reflexiva tampoco, en donde el otro, la otra diga, ¿te das cuenta que en verdad tu acción causó ciertas consecuencias que también tiene que ver con lo que desarrollamos a propósito de la empatía, con que cosas que yo hago, que yo digo, que yo no digo, pueden afectar al resto o a otros de formas que quizás a mí no me afectarían tanto, pero que puedo generar una situación. Más que nada, eso es lo que nosotros invitamos y lo que se genera en general con los juegos, en la lógica del espacio como de libertad, que es la voluntariedad. Y uno, un poco lo que decía Matías, ¿sí? Uno más bien piensa de que también desde la lógica de que los estudiantes y las estudiantes van a querer solo fugarse, solo escaparse, solo irse, aprovecharse de uno, engañarlo. Y en verdad también es súper cómo operamos desde la desconfianza a propósito del otro o la otra que queremos educar o enseñar, a quien le queremos enseñar, digamos, que queremos sostener este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es, claro, llama también harto al cuestionamiento. ¿Por qué suponer tan mal, digamos, muchas veces de nuestros y nuestras estudiantes? Como en esa lógica. Surge como la sospecha frente al otro, frente a la otra, más que la confianza como primera vínculo de acercamiento. ¿Consultas, dudas, más aportes? Bueno, ya entramos en la parte final, tenemos muy poco tiempo, Nico, pero básicamente está todo, todo lo que le pudiésemos transmitir yo y Nico hoy en día en torno a la forma de jugar, de cómo se juega Guayna, cuáles son los objetivos, va a estar en el cuarto módulo, ¿no es cierto?, a través de cápsulas, de video explicativo, está todo en la herramienta Guayna, viene con una guía pedagógica, etc. Pero básicamente, en términos generales, lo que nosotros buscamos hacer con Guayna fue llevar toda nuestra experiencia de 15 años de trabajo con jóvenes y con adultos vinculados a la escuela. ¿Cómo llevábamos esto a la escuela? Porque nosotros trabajábamos principalmente fuera de la escuela, los días sábados, y nos encontrábamos con que producíamos efectos que para nosotros éramos sorprendentes, cosas como que nos cambió la vida, que los chiquillos se quedaban hora, o sea, el taller terminaba a la 1 y se te quedaban hasta las 2, hasta las 3, trabajando en los contenidos que nosotros le proponíamos. Después en la ceremonia llegaban los papás y las mamás muy cachudas y cachudos, entendiendo que quiénes éramos, qué hacíamos, que por qué sus hijos se levantaban temprano en la mañana a un programa de capacitación. Ellos creían que les mentían, que se iban para otros lados, que habían notado que sus hijos habían cambiado en casa, que se estaban cuestionando cosas, que eran capaces de generar diálogos respetuosos, una serie de cosas. Dijimos, ¿cómo llevamos esto a la escuela sin la necesidad de que estemos nosotros, porque no dábamos abasto, si bien tenemos muy buenos números en términos de ser una organización de la sociedad civil, nuestro impacto real en el sistema educativo es muy bajo por los números que se manejan? Entonces, llevamos como todas nuestras prácticas, todo esto que compartimos con ustedes, a una caja que contiene 6 juegos, que trabaja 3 pilares: emociones, empatía y diversidad, y cada uno de los pilares lo trabaja con 2 juegos, ¿ya? El juego, la caja de herramientas tiene 2 cosas fundamentales. Si bien tiene un proceso de progresión, en el fondo tiene un orden, juego 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Nos preocupamos de que cada juego fuera interdependiente del otro, ¿ya? Se pudiese aplicar sin necesidad de haber jugado cualquiera de los juegos que venían anteriormente.
Y lo segundo es que buscamos que, si bien hay una forma de jugar y nosotros les proponemos ciertas instrucciones, buscamos que esta caja de herramientas les sirva como eso, como una caja de herramientas, en la cual puedan, en lo personal lo ocupan un montón de otras cosas que no tienen que ver con los juegos propiamente tal propuestos, sino que les sirven como aporta metodología, como material para hacer otras cosas, como base en ciertas ideas que tengan para desarrollar ciertas cosas. Son 6 juegos, como le mencioné, 2 ciudades y actuemos para la alfabetización emocional, ¿no es cierto? Y el reconocimiento de emociones, hashtag y clones, que es para el desarrollo de la empatía y ver cómo nuestras acciones y decisiones tienen impacto en otras y en otros, además de ponernos en los zapatos de otros y otros y poder desde ahí construir ciertas visiones sobre la realidad y darnos cuenta de la forma que actuamos, y clones, que lo jugamos al principio un cachito, y versus, que tiene que ver con poner los prejuicios sobre la mesa, ¿no es cierto? Y con versus poner en valor la diversidad. Más interesante, y por qué voy tan rápido, que no es tan importante, es más lo que les va a plantear Nico de las cosas que hemos encontrado, ya de los aprendizajes y desafíos que tiene la herramienta, de que cómo funciona cada juego, que va a estar guiado y están los documentos para que ustedes lo puedan hacer, y en el ideal está pensado de cuando volvamos, podamos volver a clases, que está difícil por el momento, nosotros al ir a entregarle sus cajas, la idea es poder aplicarlo con ustedes en un ambiente real. Sí, un poco en esa línea que señalaba Matías, lo que nosotros hemos podido identificar son como aprendizajes y desafíos al mismo tiempo, porque tienen que ver con cómo hemos observado a otros y a otras pedagogos, profesoras, aplicar la herramienta, y también cuáles son las dinámicas que se dan entre los jugadores y las jugadoras, digamos, como en esa lógica. Y qué debiese uno tratar de incentivar también, creemos, porque da buenos resultados por lo que hemos observado, al utilizar la herramienta, en el fondo. Por así decirlo, tiene que ver con disposiciones, ¿sí?, frente al uso de la herramienta, de esta estrategia, y de la estrategia lúdico-participativa en general, a propósito de nuestra experiencia. Que tiene que ver con que permiten, y debiesen también permitir, esa es la lógica, problematizar las relaciones cotidianas, en el sentido de que el juego muchas veces, a propósito de la abstracción ¿sí?, de este proceso de inmersión, permite hacer vínculos o establecer similitudes entre lo que pasa en el juego y lo que ocurre en la cotidianidad. Nos hemos dado cuenta que sin de pronto necesariamente nosotros incentivarlo, los jugadores y las jugadoras comparan situaciones del juego con situaciones de su vida real, de las relaciones del curso, de las relaciones entre pares, de los conflictos que puedan estar ocurriendo. Entonces, y permite problematizar de una forma en que es relativamente conversada y dialogada, digamos, y que en el fondo, si es que emergen los conflictos, emergen en un espacio donde se les puede dar cierta contención en el fondo. De pronto, lo digo porque, por ejemplo, hemos visto que en dinámicas de juego hay dos jugadores que uno ve que hay mucha rivalidad, ¿sí?, que hay mucha rivalidad y hay mucha competencia y hay mucha tensión, y uno logra identificar que en el fondo eso no es a raíz del juego, no es a propósito exclusivamente de la dinámica del juego, es porque ahí hay algo que esas personas se tienen cierta tensión, que es, y cuando uno empieza a indagar o a conversar a propósito del juego, se da cuenta o puede empezar a identificar algunas de las causas de esa tensión. También permite incentivar el ejercicio de la autonomía, en el sentido de lo que hemos venido conversando respecto a la capacidad y de que ponen a los jugadores y a las jugadoras a tomar decisiones, en el sentido de ser quienes deciden colectivamente respecto a si es que hay algún malentendido, si es que hay alguna discrepancia, si es que hay algún conflicto. Se invita a que sea el estudiante, la estudiante quien tome decisión, y que eso en el fondo entienda que desde la autonomía para no participar, desde la voluntariedad de no participar, hasta que puede disentir, por ejemplo, en un juego, de que no tiene por qué estar de acuerdo con sus compañeros o compañeras, ¿sí?, obligadamente, ¿sí?, por más amigos, amigas que sean, que eso también es interesante, porque el juego de pronto pone interés, lo voy a decir así, pone a personas, ¿sí?, en términos de intereses opuestos a propósito del juego, digamos.
Y eso genera proceso de reflexión respecto a las decisiones que yo tomo, cómo afectan las decisiones a otras personas que están jugando conmigo. Permite de alguna forma que las normas se vuelvan más reflexivas. O sea, un ejercicio de reflexión respecto a las normas. Pueden ser las normas del juego, las reglas del juego en específico, pero finalmente eso también desarrolla una capacidad de reflexionar sobre las normas en general. No solo, porque si en el fondo el estudiante desarrolla la capacidad de cuestionarse, de racionalizar y de reflexionar sobre la norma del juego, la regla del juego, después en el fondo esa capacidad se puede extrapolar a otras discusiones sobre otras normas, ¿sí? Ya sean normas de convivencia, normas de relación, etc. También permite identificar liderazgos informales, comillas, que tiene que ver con un poco la dinámica que nutre el propio juego, digamos. Uno de pronto ve estudiantes que toman cierto rol de liderazgo que quizá no siempre lo toman, o quizá ese espacio les brinda la posibilidad, más desde el desorden, desde el caos, de asumir o de ejercer un liderazgo que quizá no el mismo que demuestran, que también lo hemos visto, es porque lo vemos en el fondo que muchos profesores y profesoras de pronto se sorprenden con la disposición que tienen algunos estudiantes frente al juego, digamos. Y dicen, oye, qué raro ver a Juanito tan motivado con el juego, cuando en verdad, en general, su actitud es siempre como de desinterés, de gano, casi nunca lidera procesos, como que nunca lleva él la batuta, o ella la batuta, si en el caso de las chicas también pasa harto, digamos, que en ese caos de pronto también logran. Es muy interesante cuando sean grupos, por ejemplo, solo de hombres o solo de mujeres, ver también cómo las dinámicas de juego son muy distintas. Digo. La competencia tiende a primar mucho más en el caso de los varones, el molestarse a propósito del juego, el tratar de lucirse, ¿sí? Como, ya lo han visto un poco en los estereotipos y cómo se construyen los roles de género a propósito de lo que vieron con Ronnie y Caro. Permite también el juego afrontar los conflictos reflexivamente, esta idea de que cuando hay una tensión es el grupo el que se ve forzado de alguna forma, obligado, o debiese uno tender a eso, no dar respuesta en el fondo. Nosotros siempre somos de la idea de que cuando nos preguntan, no sé, véanlo ustedes, es como la respuesta, nosotros tenemos como interiorizada esa respuesta como mecánica, digamos. No, yo no sé, usted tiene que resolver, porque en el fondo, muchas veces, ¿sí? La costumbre es, voy y le pregunto a la figura de autoridad, pero cuando se devuelve, y decir, lo que ustedes resuelvan es como van a operar porque ustedes lo van a resolver, y en esta lógica un poco del autorregularse, permite también que se deconstruyan las jerarquías establecidas. La idea de poner en suspenso, ¿sí? la figura de autoridad. Es impresionante cómo los chiquillos y las chiquillas cambian, cómo cambia la percepción que tienen del profesor a la profesora cuando el profesor a la profesora es una jugadora o un jugadora más, digamos. ¿Sí? Y se, en el fondo logra dejar en suspenso el rol y la desigualdad jerárquica en el fondo, y inmiscuirse, reírse, bromear, ¿sí? Con otros jugadores, ¿sí? Ridiculizar en buenos términos a otros jugadores por los que les pasa a propósito del juego, o que los estudiantes ridiculicen por lo que le pasó en el juego, ¿no? Porque efectivamente también hay juegos que ponen dinámicas o generan situaciones que pueden generar un poco de vergüenza, ¿sí? Situaciones relativamente controladas, por supuesto siempre se requiere un facilitador o facilitadora, digamos, ¿sí? Nunca uno está libre de que algo eso se pueda generar alguna tensión mayor, porque en general no responde al juego, sino que visibiliza conflictos que ya están latentes, digamos, que ya estaban latentes, ¿sí? Porque por un juego, ningún juego probablemente va a llevar a que alguien se agarre, ¿sí? A violencia física, digamos, ¿sí? Pero pudiese llegar a ocurrir a propósito de otros conflictos latentes. No nos ha pasado en todo caso, digamos, pero digo porque sí, pues abre muchas posibilidades del juego también, y hay que poder anticiparse de alguna forma. Uno nunca va a poder prever todo lo que pueda ocurrir, porque nadie tiene una bola de cristal. Como decía mi mamá, si yo fuera divino o divina, uno no estaría aquí, digamos, como la expresión clásica. Si fuese divino, no estaría aquí, digamos. ¿Sí? Uno se habría ganado la lotería, digamos, ¿sí? Habría hecho otras cosas. Y por último, también permite en esta misma lógica propiciar el diálogo intergeneracional, porque permite abrir espacios en que los estudiantes y las estudiantes logran conversar con las figuras adultas, ya sean docentes, donde digo figura adulta, lo mismo que pensando en un profe de 25, 26 o alguien de 60, 70 años, porque es el rol más bien en la escuela, ¿sí? Y permite abrir los diálogos intergeneracionales en términos de conversar también sobre otras cosas, de conocer al docente o a la profesora en una dimensión que no es simplemente o exclusivamente la del rol, como en esa apertura. Eso, no sé si hay más comentarios, preguntas, agradecer los comentarios, muy, muy interesantes las reflexiones y el compartir la experiencia de nosotros siempre nos nutre muchísimo en estos espacios. Hola, yo quiero hacer una pregunta.
Dijeron, Matías parece, o no sé, o uno de ustedes comentó que cuando entregan el material un poco ayudan o hacen una prueba con las personas. Y yo creo que en el caso particular de mi colegio, por ejemplo, hay que aplicarlo primero con los profes. Yo creo que los profesores o los directivos en general eh, tienen que descubrir un poco esta instancia de entender que de lo lúdico también es muy importante. Yo soy profe de educación física de formación y tengo un rol directivo en el colegio, pero siempre he sido partidaria de eso, de lo lúdico. En el juego se aprende mucho y porque en el juego de alguna forma no hace estresante un aprendizaje. Entonces se logra aprender, yo creo, bastante en eso. Entonces me gustaría saber si es que es de alguna forma ustedes nos enseñan o le enseñan a los que cuando llega el material, cómo aplicarlo primero con los docentes, con un grupo primero y después poder aplicarlo con los alumnos. Eso. Sí, ambas. O sea, podemos hacerlo o lo hemos hecho de ambas formas dependiendo el espacio educativo el cual nos convoca. Ya hay muchas veces que, y me imagino que ustedes habrán tenido la experiencia, juego, no, eso no es mío, vaya, hágalo con los chiquillos y con las chiquillas. Yo te grandecito. Sí, eso es un formato que nos pasa, pero cuando ven cuando ven la aplicabilidad que tiene esto con sus estudiantes, cambian su condición. Y a su vez también, y esto es súper sincero, nosotros siempre lo pensamos esto para estudiantes, pero nos hemos dado cuenta que para el mundo adulto funciona 1000 veces mejor. ¿Ya? Podrán ver en nuestra página, si se meten en el canal de YouTube, la cantidad de videos y capacitaciones de profe que hemos tenido, y es increíble. Obviamente, ante la propuesta de jugar, es como lo que decía Nico, no, yo estoy grande para eso, pero cuando empiezan a jugar, el cambio es memorable. Para los equipos, internamente, es maravilloso. Es muy, muy, muy bueno. Genera cosas que por distintos miedos en las escuelas no suelen darse o no solemos propiciar esos espacios por miedo a distintas cosas. El juego suaviza todo eso. Entonces, nosotros vamos a ir a tu escuela, si la pandemia nos permite, y usted nos dirá con quién lo aplicamos. Fantástico, Paul, muchas gracias. Vale. Paul, creo que quería preguntar algo. Paul. Sí, es Paul. ¿Se escucha bien? Paul. Sí, se escucha bien. Perfecto. Mira, o sea, en el fondo es como ir, o sea, es un pequeño aporte a lo que yo pienso, en el fondo es como ir complementando que, por ejemplo, cuando yo elaboro juegos con los estudiantes, yo los elaboro a un nivel de que pensando en una comunidad, así como en un pueblo, algo reducido. ¿Por qué? Porque en un pueblo todos, en el fondo, por ejemplo, está el granjero, está el ordeñador, está el chico que hace pan, o la chica que hace pan. O sea, todos tienen un rol tan primordial en la cadena que si uno falla, en el fondo, el entorno se ve hasta afectado. Entonces, de hecho, en una comunidad, la tasa de suicidio, o sea, claro, vivir en comunidad, como en una población, la tasa de suicidios es muy poca, porque en el fondo todos se sienten útiles y valorados por la sociedad. En cambio, en esta transición que hubo a la ciudad, a que en el fondo todo se volvió tan individualista, cada uno sobrevive por la suya, ¿cierto? Entonces, a lo que yo quería aportar es que, por ejemplo, en cada juego debería verse como una comunidad, de que todos sean un eslabón de tal cosa, que salga, o sea, de que surja el líder espontáneo, de que surja el acompañante, de que surja el canto, y de que todos en el fondo sean un eslabón. Es como en Scout. Mi hijo se desarrolló, entró hace un año, y la dinámica de juegos es tan rica, porque en el fondo yo al principio iba así como padre aprensivo en su momento, después empecé a soltarlo, y Dios, y los juegos son los incluyen a todos, y todos son parte de la misma comunidad. Mi hijo está en manada, bueno, está en manada, está clan, está las haditas, y ahí van escalando, pero todos trabajan en la misma directriz. En el fondo todos son útiles para la comunidad en la cual están insertos. Entonces,
mi reflexión es que con todo lo que ustedes nos han aportado, es que, claro, o sea, los juegos hay que verlos así, como una comunidad de juegos, aunque sean dos comunidades que a lo mejor puedan ir, comillas, luchando o por ganar algo, pero aún así, en ambas comunidades van a surgir ciertos caracteres, ¿cachai? Y que va a dar pie al juego y va a dar vida al juego. De ahí se van a ir integrando estos chicos que en un comienzo no quieran, oye, esto está bueno, a ver cuál es mi rol y cuál puedo ser yo, en qué puedo ir aportando en el triunfo de mi equipo, de mi comunidad. Gracias, Paul. Sí, mira, no, Paul marca, al tiro te doy la palabra, Jacqueline. Paul marca algo que es súper relevante, que nosotros también lo pensamos. Todos los juegos tienen el motor con el cual fuimos educados, que es la competencia, ¿ya? De repente pero logramos ponerla de tal manera que fuese el motor para, y que no fuera el objetivo de, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Porque de repente uno se encuentra con juegos, yo tengo amigos muy cercanos que me están ayudando a desarrollar la aplicación para trabajar violencias de género en la escuela, pero con los estudiantes estamos haciendo, les paso el dato, estamos haciendo una aplicación de juego, que ya les va a tocar difundirla con sus estudiantes, en el cual de repente hay juegos que están tan pensados en la opuesta de la competencia que no funcionan. ¿Ya? Como que abandonaron algo con lo cual nos criaron y genera que haya poco interés de parte de los estudiantes, porque en el fondo cuando nosotros les ponemos ese motorcito, juegan para ganar, pero no ganan nada, po. Y después se dan cuenta de eso. ¿Ya? ¿Pero ganar qué? Si aquí no ganáis nada, ni un dulce, ni una nota, ni ninguna cosa. Gracias, Paul. Es un buen detalle el tema de que los juegos incentivan el motor de competir. La gracia de Huayna es que ante el motor de la competencia nos vamos dando cuenta de otras cosas. Jacqueline. Ya se respondió mi pregunta. Tenía que ver algo como con la competencia, sí. Gracias. Los años de experiencia me hacen poder responder antes de que me pregunten. No, yo creo que estamos ya por la... Eso mismo iba a intervenir. Mati, lo último, solo para no dejar pasar, que me parece súper interesante también que se mencionó cómo el juego puede aportar a la interdisciplina, digamos, como a la enseñanza de distintas materias de forma simultánea, y suelo compartir con ustedes alguna experiencia que tuvimos en Colombia, que fue de lo más enriquecedora, que nos tocó trabajar con profesores de distintas disciplinas, y les propusimos que tenían que desarrollar un juego, una metodología, un prototipo, les llevamos materiales y los dejamos para que... Pero en el fondo que tenían que complementar sus materias. Cuando lo que ellos enseñaban matemáticas, y tenían que poner, eso sí, es a un nivel, al tercero básico, cuarto básico, un quinto básico, como en esa lógica. Y lo que los profesores y las profesoras lograron fue una cuestión que nosotros quedamos peinados para atrás. O sea, peinados para atrás. Yo nunca voy a olvidar el juego que era la ruta ciclística por los altos de no sé dónde, me pierdo ahora los nombres, no lo recuerdo, pero que básicamente enseñaba matemáticas, enseñaba también la importancia del ciclismo en la zona, porque había un deportista, había un deportista que era de esos lugares, que era muy interesante, porque era un deportista colombiano nacido en uno de esos sectores, que es competidor olímpico, digamos, que es como medallista olímpico en ciclismo. Entonces, ellos combinaron la identidad del lugar, un poco lo que decía Paul, la idea de la comunidad, de que se conocían, de que sus propios estudiantes caminaban y se iban muchas veces en bicicleta para poder llegar a la escuela. Entonces, era un juego que tenía pensado y que en el fondo demostraba también un conocimiento de la comunidad, de la identidad de la comunidad educativa y del territorio donde la escuela estaba inserta, que también creemos, solo para finalizar, también algo que se ha perdido mucho, digamos, que la escuela esté y forme y se sienta parte de un territorio, que la gente la reconozca como nuestra escuela, digamos, no el colegio, la escuela de la esquina, digamos, sino como la escuela, ¿sí?, de la comunidad. Eso. Muchas gracias, no les quitamos más tiempo, al menos por mi parte, solo despedirme. Nos estaremos viendo durante la semana, de todas formas, en el conversatorio, así que súper, muchas gracias. Exacto, más o menos para cerrar la idea que decía Nicolás, de una escuela a escala humana, que es una de las cosas que estamos también conversando ahí en la fundación para hacerlos más visibles esos puntos. Bien,
Ahora ya creo que es tiempo, en honor al horario, considerando que estas sesiones duran 90 minutos y entendemos que por lo interesante del contenido estas se pueden extender y tratamos de responder a todas sus inquietudes sin dejar nada pendiente. ¿Ya? Comentarles que el módulo 3 continúa con el taller o la actividad o tarea para la casa que está disponible en plataforma. Ustedes pueden acceder a ella en caso de que alguien tenga inconvenientes para usar plataforma o que tenga problemas con internet. Ustedes nos mandan un mail a educacion@fundacionsemilla.cl o al teléfono de contacto con el que les recordamos los mails, o sea, los webinars, para que nos soliciten tanto el material y se lo podemos enviar todo vía correo y así ustedes no se atrasan y pueden avanzar. La idea de realizar la tarea es martes y miércoles, porque ya jueves tenemos el primer conversatorio, horario AM, y viernes PM. Ahí estarían las dos opciones. El trabajo a realizar de este módulo, como bien comentaron ya los relatores, es a invitarles a crear, a que ustedes se atrevan a diseñar su propia metodología lúdico-participativa, y en el caso, afortunadamente, como ya escuchamos, que sí hay algunos ejemplos, o a dejar ahí puesta la metodología de juego que ustedes ya utilizan, o que han visto o que les ha funcionado. La idea de esto es que ustedes puedan tener esta herramienta para sistematizar esta metodología lúdica. Los conversatorios que se van a realizar el día jueves y viernes, al igual que los módulos anteriores también, es una instancia para que ustedes puedan comentarnos su experiencia, tanto para realizar el trabajo como de experiencias previas que puedan y quieran compartir con sus compañeros y compañeras de ese día. Comentarles también, porque ya nos quedan poquititas instancias donde nos vamos a ir viendo las caras, es de que el módulo 4 es completamente offline, y ese módulo se realiza la próxima semana. En ese módulo es donde ustedes van a encontrar los videos tutoriales, por ejemplo, de cada juego de Huayna, eso que les comentaba Matías hace un momento. Por eso pasamos tan rápido por los juegos, donde ustedes van a poder ver, como les decíamos ahí, cada detalle del juego y se dan ciertas nociones. También en ese módulo van a estar disponibles una evaluación para la fundación, donde les vamos a pedir que ustedes nos evalúen a nosotros respecto de este curso a distancia. Y también está el trabajo que ustedes deben realizar en el módulo 4, que es el trabajo final. No se compliquen, es bastante simple, pero ya con todos los trabajos realizados, nosotros los sumamos y ahí ustedes ya se dan por terminado el curso, ¿sí? Así que en caso de que alguno de ustedes o alguna de ustedes no haya finalizado la tarea del módulo 1 o del módulo 2, pueden mandarla, no hay problema con eso. Hasta el módulo 4 y vamos a estar recibiendo todas las tareas para poder darles a ustedes la opción de egresar del curso y llevarse la herramienta pedagógica, que es, me imagino, la intención de la mayoría de ustedes. Agradecer nuevamente la instancia, recordarles que desde hoy en la tarde en plataforma va a estar disponible tanto este link para que ustedes puedan ver el contenido y repetirlo o compartirlo con aquellos compañeros que se lo perdieron, y también van a estar disponibles las inscripciones para los conversatorios del día jueves y viernes. Nuevamente, si alguien no puede inscribirse o no sabe cómo hacerlo, pide ayuda y lo registramos de manera interna. Muchas gracias, agradecer nuevamente la conexión y el tiempo, y nos estamos viendo jueves o viernes. Cualquier cosa, ya saben, pregunten que yo les respondo. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, que estén bien. Buena semana. Buena semana, buena semana. Gracias. Adiós, gracias por todo. A ustedes. A ustedes, gracias.